Ya, como pueden ver aquí, el día de hoy vamos a ver el sistema circulatorio. Y si no me equivoco, después van a ver reproducción con el Jorge. Si quiere avanzar esto, ya. Ah, voy a poner puntero. Ya, ahora sí. Ya, el sistema circulatorio es aquel que se encarga de transportar las moléculas, así como, por ejemplo, las proteínas, los iones, los gases, por todo el cuerpo. Y esto está compuesto por el corazón, por la sangre y por los vasos sanguíneos. Primero vamos a ver lo que es la sangre. Este es un tejido que está en estado líquido y lo que hace es transportar nutrientes, gases, desechos y hormonas. También regula el equilibrio osmótico, o sea, la cantidad de agua y sales que va a haber en el medio intra y extracelular. Va a regular el pH y la temperatura y también va a proteger de los patógenos. La sangre está compuesta por el plasma, por los leucocitos, los trombocitos y los eritrocitos. Como pueden ver acá, después de hacer una centrifugación, pueden ver que la mayoría de la composición de la sangre está compuesta por el plasma. El otro, como 45% más o menos, es compuesto por los eritrocitos o los glóbulos rojos. Y el resto, que es este poquito de aquí, son los leucocitos y los trombocitos. El plasma es el componente líquido de la sangre. Esto permite que la sangre sea un tejido líquido y no un tejido sólido como el resto del cuerpo, ¿ya? Y esto es gracias a que está compuesto por un 90% de agua y el otro 10% de iones, que son los electrolitos, como por ejemplo el calcio, el sodio, el potasio. También podemos encontrar el fosfato o el sulfato. Está compuesto por proteínas también, como las que nos ayudan a coagular la sangre, que vamos a ver después. Transporta también los nutrientes, los desechos y los gases. Estos gases son el dióxido de carbono y el oxígeno. También vamos a ver que estos dos gases son transportados por un tipo de célula, ¿ya? Pero también pueden ser transportados por el plasma, solamente que en menor cantidad. Los eritrocitos, o también conocidos como glóbulos rojos, son unas células especializadas que permiten el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿ya? Y lo importante aquí es que estos no tienen núcleo ni mitocondrias, ¿ya? ¿A alguno se le ocurre por qué no presentan estos dos organelos? Ups. Escriban por el chat, no dejen a la profe hablando solita. Cualquier cosa, da lo mismo, cualquier cosa que se les ocurra, por favor. El núcleo y las mitocondrias. Ya. A ver, creo que alguien escribió. Ya, sí. Que no presenta el núcleo tiene relación con el transporte de oxígeno, ya que van a tener más espacio para que haya más oxígeno y se pueda transportar mayor cantidad. ¿Y por qué no van a tener mitocondrias? Porque hay que recordar que este organelo tiene relación con la respiración celular. Y en la respiración celular se utiliza oxígeno para poder formar el CO2 y el ATP. ¿Ya? Entonces, la idea es que estas células puedan transportar la mayor cantidad de oxígeno hacia los tejidos. Entonces, si no tienen mitocondrias y no tienen núcleo, pueden transportar más oxígeno, ¿ya? Por eso se especializan. Otra cosa importante es que los eritrocitos en su interior tienen una proteína llamada hemoglobina. La hemoglobina es la que se une al oxígeno y al dióxido de carbono. Y también debemos recordar que la hemoglobina es más afín al dióxido de carbono y al monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que con menor cantidad de estas moléculas se va a como llenar más, como, ¿cómo se llama esta palabra? Bueno, no sé. La cosa es que, por ejemplo, si nosotros nos encontramos en un incendio, las personas se pueden morir antes por
la intoxicación con el monóxido de carbono que incendiadas o quemadas, porque esta molécula es más afín con la hemoglobina. Entonces ya no hay casi nada de oxígeno, sino que solamente monóxido de carbono. ¿Por qué dióxido de carbono de los pulmones? No entendí. Ah, ya entendí, ya. ¿Por qué dióxido de carbono hacia los pulmones? Porque cuando la sangre llega a los tejidos, hay un intercambio de gases, ¿ya? Llega el oxígeno hacia los tejidos para que las células de ese tejido, a través de las mitocondrias, pueden hacer la respiración celular, ¿cierto? Y la respiración celular tiene como resultado el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono va a ir hacia los pulmones para poder ser eliminado mediante la respiración del organismo, ¿cierto? Por eso puse que el dióxido de carbono va hacia los pulmones. ¿Qué más? Los eritrocitos viven entre 100 y 120 días, ya después hay un recambio de estas células. Y eso, no sé si hay alguna otra pregunta con eso. Ya. Good. Ya, los leucocitos son otro tipo de células sanguíneas, pero que tienen un tamaño mayor que el de los eritrocitos. Y esto es porque sí tienen mitocondrias y además tienen el núcleo. ¿Qué es lo que hacen los leucocitos, o también conocidos como glóbulos blancos? Participan en la respuesta inmunitaria, o sea, nos protegen de los patógenos. Como pueden ver aquí en el GIF de arribita, hay un leucocito persiguiendo a una bacteria que va a ser fagocitada para que pueda ser destruida. Existen dos tipos de grupos de leucocitos, que son los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos que tienen gránulos en su interior, y los agranulocitos no tienen nada. Dentro de los granulocitos encontramos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. Ahora no voy a ahondar en la función de cada uno de ellos porque eso lo vamos a ver en inmunidad. Pero lo que deben tener claro es que todos ellos participan en el sistema inmune, ya para poder combatir a los virus y a las bacterias. Como por ejemplo la que sale aquí, fagocitando a la bacteria. Y por último tenemos los trombocitos, o también conocidos como plaquetas, que estas no son células, sino que son fragmentos de una célula, que es el megacariocito, como pueden ver acá. Como son solamente fragmentos y no son una célula, no tienen núcleo, no tienen organelos, no tienen nada, son solamente fragmentitos. Y estos fragmentos lo que hacen es participar en la coagulación sanguínea. Cuando nosotros nos hacemos una herida y empieza a sangrar, van las plaquetas y forman como una capa media viscosa para que deje de salir sangre. Después envían algunas señales para que vengan otras plaquetas y vengan además unas proteínas llamadas fibrinas y formen estas redes que ven aquí en color celeste. ¿Para qué? Para poder formar una costra o un tapón y detener la salida de sangre. ¿Ya? Eso también es un punto importante dentro del sistema circulatorio que nos protege de la pérdida excesiva de sangre. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Antes de que veamos cómo es que se producen estas celulitas. Ya, entonces voy a seguir. Producción de células sanguíneas, o también llamado hematopoiesis. ¿Dónde se forman estas células? En la médula ósea, específicamente en la médula roja, ya porque existe la médula roja y amarilla. Dentro de la médula ósea podemos encontrar células madres o troncales, y estas son pluripotenciales, lo que quiere decir que pueden formar cualquier tipo de célula especializada. En este caso encontramos una célula madre hematopoyética, o sea que va a formar células sanguíneas. Cuando se divide por mitosis tenemos como resultado dos células, ¿cierto? Una de estas células va a ser una célula madre hematopoyética, al igual que la que le dio origen, y la otra va a ser una célula madre mieloide o una célula madre linfoide. ¿Ya? Si tenemos una célula madre mieloide, esta puede formar un megacariocito para que después tenga esos fragmentitos de plaquetas, ¿cierto? También pueden formar eritrocitos o pueden formar algunos tipos de leucocitos, que son los que ven aquí.
el basófilo, el neutrófilo, el eosinófilo o el monocito. En el caso de que la célula madre hematopoyética forme una célula madre linfoide, va a tener como resultado final después de la mitosis una natural killer o linfocitos, ¿ya? Van a ver bien cuáles son las funciones de estas células blancas, de estos glóbulos blancos, cuando veamos inmunidad también, ¿ya? Pero lo importante aquí es que las células linfoides forman linfocitos y natural killer, y las mieloides, el megacariocito para formar plaquetas, los eritrocitos y el resto de los leucocitos. Si no hay ninguna pregunta, hasta acá vamos a seguir con otra parte importante del sistema circulatorio. Así que voy a esperar unos segundos a ver si alguien pregunta. Ya. Voy a confiar en que no tienen ninguna pregunta. Los vasos sanguíneos son otra estructura que forma parte del sistema circulatorio. Y ellos lo que permiten es que haya circulación sistémica y pulmonar de la sangre. ¿Cuál es la circulación sistémica? El transporte de la sangre desde el corazón hacia los tejidos del resto del cuerpo, o al revés, desde los tejidos hacia el corazón. Y la pulmonar, del corazón a los pulmones o de los pulmones hacia el corazón. Tenemos tres tipos de vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son los que conducen la sangre desde el corazón. O sea, sale la sangre desde el corazón y llega a los tejidos del resto del cuerpo o llegan hacia los pulmones. Las venas, todo lo contrario. Llega la sangre hacia el corazón. O sea, desde los tejidos o los pulmones hacia el corazón. Y los capilares son como unas redes de vasos sanguíneos que son súper chiquititos, así, del diámetro menor que van a encontrar, y permiten el intercambio entre las sustancias de la sangre y de los tejidos, como por ejemplo el intercambio del oxígeno con el del CO2. Hay otras clasificaciones de vasos sanguíneos que son las arteriolas y las vénulas, pero en el fondo son lo mismo que las arterias y las venas, solamente que con menor diámetro. Generalmente se tiene la noción de que las arterias son las que conducen la sangre limpia o que tiene oxígeno, y que las venas conducen la sangre sucia, que tiene el CO2, ¿cierto? Pero esto no siempre es así. Existe una excepción, que son las arterias y las venas pulmonares. Las arterias pulmonares lo que hacen es conducir la sangre con CO2 hacia los pulmones, que vendría siendo como la sangre sucia. Y las venas pulmonares, todo lo contrario, transportan la sangre que tiene oxígeno, que es como la sangre limpia. Esas son las únicas excepciones. Todas las otras arterias conducen la sangre con oxígeno y todas las otras venas conducen la sangre con el CO2. También se me olvidó decir que los eritrocitos, además de la hemoglobina, tienen unas enzimas que permiten que el CO2 pueda convertirse en bicarbonato. Y ese bicarbonato pueda ser diluido en el plasma y así también transportarse. No solamente por los eritrocitos, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna pregunta. Ya. Por último tenemos el corazón, que es el órgano que bombea y recibe la sangre hacia el cuerpo y posee 4 cámaras, que son las 2 aurículas en la parte superior y los 2 ventrículos en la parte inferior, teniendo una aurícula y un ventrículo en la parte derecha y una aurícula y un ventrículo en la parte izquierda. ¿Qué es importante aquí? Que las aurículas son las áreas en donde vamos a encontrar presión baja y los ventrículos donde va a haber presión alta. ¿Por qué sucede eso? Por ejemplo, aquí tenemos sangre con CO2 que tiene que ser transportada hacia los pulmones. ¿Cómo se va a transportar hacia los pulmones? Se va a abrir esta válvula que se llama válvula pulmonar, y el ventrículo, para poder llevar la sangre hacia los pulmones, tiene que llevarla hacia arriba, y para ello requiere de esfuerzo, y ese esfuerzo genera presión alta, ¿ya? Por ello,
el corazón tiene que contraerse, los ventrículos se contraen. Y así la sangre sube hacia las arterias pulmonares, que son estas de aquí, y entran a los pulmones. Cuando la sangre llega a los pulmones, esta en los capilares pulmonares tienen un intercambio gaseoso, ¿cierto? De CO2 a oxígeno. Y la sangre se oxigena. Cuando la sangre ya se oxigenó, tiene que volver al corazón mediante las venas pulmonares, que son estas dos de aquí y estas dos de acá. Cuando llegan a estas venas, la sangre se transporta hacia la aurícula izquierda, que es la de acá. La aurícula izquierda va a transportar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Y como la sangre tiene que ir hacia abajo, no requiere de mucho esfuerzo y por eso la presión es baja. Entonces, se abre esta válvula, que es la válvula mitral, y baja la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Tenemos la sangre acá, y tiene que ir esta sangre oxigenada hacia el resto de los tejidos del cuerpo, ¿cierto? Por ello, esta sangre tiene que subir hacia esta arteria de acá, que es la arteria más grande que vamos a encontrar, que se llama aorta. Para que suba necesita de presión alta, ¿ya? Entonces se va a abrir esta válvula de acá, que se llama válvula aórtica. El ventrículo se va a contraer y va a expulsar la sangre hacia arriba, hacia donde está la aorta. Y de la aorta pasa hacia las otras arterias para que viaje hacia el resto del cuerpo la sangre. Llegó la sangre hacia los tejidos, ocurrió la respiración celular en las mitocondrias y se tuvo como resultado el CO2. Llega el CO2 hacia la sangre de nuevo, en los capilares, ¿verdad? Y después pasa hacia las venas. Va a las venas hasta el corazón, que vendrían a ser, que se representan aquí con esta vena de aquí y esta vena de acá, y llegan a la aurícula derecha, que es esta área de aquí. Cuando llega a la aurícula derecha, tiene que bajar esta sangre hacia el ventrículo derecho. ¿Cómo lo hace? Cuando se abre la válvula tricúspide. Se abre esta válvula y baja la sangre. Y como tiene que bajar, no requiere de mucho esfuerzo y por ello la presión es baja. Y así se va repitiendo el ciclo todo el tiempo. Y aquí, como pueden ver, el corazón se contrae aquí y sube la sangre y así es todo el rato. ¿Ya? Cuando el corazón se contrae, específicamente en los ventrículos, se le llama sístole. Y cuando se relaja, se le llama diástole. Y a partir de esto se mide la presión sanguínea o la presión arterial. Entonces, normalmente esta presión es de 120 y 80, siendo el 120 la sístole cuando se contrae y hay mayor presión sanguínea, y la diástole, la menor, que vendría siendo el 80, cuando los ventrículos se relajan. ¿La aurícula era donde había presión baja? Sí, la aurícula es donde hay presión baja y los ventrículos es donde hay presión alta. En los ventrículos debe haber presión alta para que la sangre suba, ¿ya? A partir de esto, como nosotros sabemos que los ventrículos llevan la sangre hacia las arterias, ¿cierto? Aquí hacia la aorta y aquí hacia la arteria pulmonar. Las arterias son las que llevan la sangre con mayor presión y a medida que van pasando por los vasos sanguíneos va disminuyendo esta presión. Entonces, tenemos las arterias con la presión más alta, después cuando llega a los tejidos de los capilares baja un poco la presión, y después cuando va por las venas baja aún más la presión. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Ya. El sistema linfático. El sistema linfático vendría siendo como una red de órganos que transportan linfa, pero es complementario al sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque cuando llega la sangre a los capilares y hay un intercambio de sustancias, puede quedar un poco de líquido intersticial ahí que no fue absorbido por los capilares. Entonces, este líquido es absorbido por otro tipo de capilares u otro tipo de vasos, que son los vasos linfáticos. Y cuando es absorbido por estos vasos linfáticos se forma la linfa. ¿Ya? Esta linfa
va a ir a algunas partes que se llaman ganglios, por ejemplo, y en estos se eliminan distintos desechos como las toxinas y también pueden defender de enfermedades al organismo porque también presentan leucocitos. Después de pasar por el sistema linfático, este líquido vuelve al sistema circulatorio. ¿Ya? Solamente eso tienen que saber del sistema linfático. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que pasemos a las preguntas de la profe? ¿Puedo decir algo muy random del sistema linfático? Sí, por supuesto. A la gente que lo operan como de cáncer, por ejemplo, a mi mamá le sacaron unos ganglios debajo de las axilas Ujú. por cáncer a la tiroides. Y en general, cuando a la gente le sacan los ganglios, empieza a haber mucha retención de líquido, entonces tienen que hacerse como masajes, porque si no se empiezan a hinchar. Y hay gente que le dan las piernas y quedan con los pies así como muy, muy mal. Sí, por eso, que este líquido que se retuvo tiene relación porque la linfa no lo pudo absorbir, o sea, los vasos linfáticos no lo absorbieron. La linfa es el líquido intersticial, que es como el líquido que hay entre las células, ¿ya? Eso es, para que no haya como una retención de tanto líquido, esto lo absorbe, porque no lo pudieran absorber los capilares. Y ya después vuelve al sistema circulatorio. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Que se fue muy bueno. No. Ya, si no hay otra pregunta, vamos a pasar a mis preguntas. Espero que no hayan visto la respuesta porque siempre me pasa lo mismo ya. Primera pregunta. ¿Las células sanguíneas que transportan gases respiratorios son los? Ya me dicen que es la B, estoy esperando que no la hayan elegido porque lo vieron. Ya, sí, son los eritrocitos. Tenemos que recordar que los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, son los que transportan gases respiratorios, y son el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ya? Los trombocitos son, perdón, son los fragmentos que provienen de otra célula llamada megacariocito. Y los trombocitos son los que permiten que se pueda coagular la sangre y no haya una pérdida excesiva. Por otro lado, los monocitos y los linfocitos son parte de los leucocitos, ya son un tipo de leucocitos. Y ellos lo que hacen es participar en la respuesta inmune, no tienen ninguna relación con el transporte de los gases respiratorios. Así que bien los que dijeron D, sigo confiando en que no fue porque vieron la respuesta. Ya, la otra pregunta es, la sangre tiene funciones de transporte, protección y regulación. Sobre la última función, ¿es correcto plantear que la sangre regula el o la? Ya me dicen que es la E. A ver si alguien más quiere responder. Ya, ya, sí es la E. Vamos a ver. Ya, algunos dijeron D. No. Ya, vamos uno por uno. Tenemos que recordar que la sangre puede equilibrar el equilibrio, puede mantener equilibrio osmótico, o sea, la cantidad de agua y la cantidad de sal. ¿Ya? Y esto también puede influir en la presión sanguínea. Por ello, la gente que es hipertensa, o sea, que tiene la presión muy alta, no tiene que consumir muchas sales, por ejemplo. ¿Ya? También regula el pH y regula la temperatura corporal. La sangre es la que nos permite tener una temperatura de 36,5 a 37 grados. Ya, así que las tres son correctas. La 3 dice, la o las, tanto, 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 llevan sangre del corazón a los pulmones. ¿Ya? Ya, es la C, igual se podía suponer un poquito por el pulmonar, pero efectivamente la arteria pulmonar es la que lleva la sangre desde el ventrículo, sí,
Creo que aquí lo puse mal. Era desde el ventrículo izquierdo. Voy a cambiarla ahí. Desde el ventrículo izquierdo hasta la arteria pulmonar y después hacia los pulmones. ¿Ya? La aorta es una arteria. No, no estaba bien, era el ventrículo derecho. La aorta envía desde el ventrículo izquierdo hacia los tejidos del resto del cuerpo. La arteria renal debe ser una arteria que está cerca de los riñones, no tiene nada que ver con los pulmones. Lo mismo, las venas pulmonares llevan la sangre desde los pulmones hacia el corazón, ya, con la sangre que está recién oxigenada. Y la vena porta hepática tiene que ver con el hígado, ya, así que no tiene que ver con los pulmones. Así que bien los que respondieron a arteria pulmonar. Quedó claro porque como que hasta yo me enredé, así que si quieren lo explico de nuevo, si no lo entendieron. Explíquelo de nuevo. Ya, de nuevo. Tenemos el corazón con las 4 cámaras, ¿cierto? Tenemos en la aurícula y el ventrículo derecho y el izquierdo, ¿ya? El ventrículo derecho es el que tiene la sangre con el CO2, que se tiene que enviar hacia los pulmones para que ese CO2 pueda expulsarse mediante la respiración y esa misma sangre pueda unirse a un oxígeno, ¿cierto? Entonces, lo tenemos en el ventrículo derecho y este es enviado hacia la arteria pulmonar para que se pueda oxigenar la sangre. La aorta es una arteria también, que es la arteria más grande que ustedes van a encontrar, y esa es la arteria que transporta la sangre que viene desde el ventrículo izquierdo hacia los tejidos del resto del cuerpo para que ellos puedan utilizar el oxígeno. Y bueno, los otros ya son de otros órganos más específicos, como los riñones o el hígado. Y las venas pulmonares lo que hacen es transportar la sangre oxigenada desde los pulmones hacia el corazón para que después esto pueda circular por el resto de los tejidos. ¿Ahí quedó más claro? Sí, gracias. Ya, si no entendiste nada del corazón, vamos a verlo de nuevo después. Ya cuando terminen las preguntas, vamos a repasarla. Ya, la 4 dice, sobre la presión de los vasos sanguíneos, es correcto plantear que es menor en los capilares que las arterias, más alta en las arterias que las venas, o igual en capilares y venas. No sabes, estás chiquita. Ya, si nadie sabe, vamos a ver ahora. Ya, solamente 1 y 2. Tenemos que recordar que los ventrículos son los que nos proporcionan de la presión alta, ¿verdad? Y siempre los ventrículos van a enviar la sangre hacia las arterias. Por ende, estos vasos sanguíneos van a ser los que tienen la presión más alta. Después, cuando van pasando hacia los otros vasos sanguíneos, va disminuyendo la presión. Entonces, las arterias va pasando la sangre con la presión más alta y llega a los capilares, donde va a haber el intercambio de sustancias, ¿cierto? Y a los capilares va a disminuir un poco la presión. Después, cuando pasa hacia las venas, disminuye aún más la presión. Entonces, los capilares tienen menor presión que los vasos que las arterias. Sí, porque las arterias son las que tienen mayor presión. ¿Es más alta la presión en las arterias que las venas? Sí, de nuevo porque las arterias son las que tienen la presión más alta y las venas son las que tienen la presión más baja. ¿Y es igual en capilares y en venas? No, porque no son los mismos vasos sanguíneos, por ende los capilares tienen la presión un poco más alta que las venas. Por eso solamente 1 y 2. ¿Entendieron por qué las arterias son los vasos sanguíneos que tienen la presión más alta? ¿Me lo puedo explicar de nuevo? Es que como no me entiendo un poco.
Ya, yo creo que lo voy a explicar junto con el corazón porque creo que no entendieron muy bien lo de las cámaras del corazón, así que ahí mismo lo voy a explicar. ¿Ya? Así que se viene después de las preguntas. Ya, gracias. Ya, la otra pregunta es, ¿el CO2 se transporta en el sistema circulatorio como bicarbonato, en los eritrocitos o unido a la hemoglobina? Ya, me dicen que es la E. Ya, sí es la E. Tenemos que recordar que el CO2, en el caso de que se transporte en el plasma, gracias a unas enzimas que se encuentran en los eritrocitos, se puede transformar en bicarbonato. Y este bicarbonato se transporta por el plasma. El resto del CO2 se une a la hemoglobina que tienen los eritrocitos, ¿ya? Así que esta también es correcta. Y esta también, así que son las tres correctas, maldita sea. Ya, siguiente pregunta. Los componentes de la sangre que no poseen núcleos son los eritrocitos, leucocitos, trombocitos. Veo Bs y As. Vamos a ver. ¿Por qué es la B? Ya, nosotros sabemos que los eritrocitos son unas células especializadas que no tienen ni núcleo ni mitocondrias. ¿Para qué? Para poder transportar más oxígeno. Los leucocitos son unas células que sí tienen núcleo, que sí tienen mitocondrias, por ende no puede ser considerada en este ejercicio. Y los trombocitos son fragmentos, no son una célula, son fragmentos de una célula. Entonces no pueden tener los organelos, no pueden tener el núcleo porque no son unas células, son parte de una célula. Por eso son 1 y 3. Ya, espero que hayan entendido eso. La 7 dice, en relación a los eritrocitos, ¿es correcto decir que se forman a nivel de la médula roja, experimentan recambio cada 100 a 120 días, se especializan en transporte de oxígeno? Ya. Ya. Ya, es la E. Los eritrocitos, al igual que el resto de las células sanguíneas, se forman en la médula roja, ¿cierto? A partir de una célula madre o troncal hematopoyética. Estas pueden durar de 100 a 120 días más o menos y después ya hay un recambio. Y, como sabemos, estas están especializadas para poder transportar el oxígeno y también se puede transportar el CO2. Así que muy bien los que dijeron E. Por último, tenemos, entre las funciones de los leucocitos, se puede mencionar que ya, ya, sí es la A. ¿Por qué? Vamos punto por punto. ¿Fagocitan elementos extraños al organismo? Sí, esto tiene que ver con el sistema inmune, ¿cierto? Porque las células van, atrapan como por ejemplo a la bacteria, la fagocitan y la destruyen dentro de ellos, gracias a los lisosomas. ¿Por qué no es la 2? Porque esto tiene relación con los eritrocitos o glóbulos rojos. Como hemos dicho todo el tiempo, ellos tienen afinidad tanto con el oxígeno como el dióxido de carbono. Y no participan en la reparación del vaso lesionado porque eso tiene más que ver con la coagulación, ¿cierto? Y eso está relacionado con los trombocitos y también con las proteínas que permiten formar la costrita. Ya, por eso solamente la 1. Ya, ahora vamos a ver de nuevo lo del corazón y lo de la presión en cada uno de los vasos sanguíneos, porque ahí habían quedado dudas. Y si hay alguna otra pregunta, díganlo también, para que lo veamos. Ya, entonces, acá tenemos el corazón. Yo me había confundido un poquito, porque, por ejemplo, acá dice izquierda, pero para nosotros en verdad esto es derecha, y aquí lo mismo. Pero esto lo vemos así porque imagínense que acá hay una persona y la estamos viendo de frente y esta es su izquierda y esta es su derecha.
¿ya? Eso también puede generar un poco de confusión. Y lo que aquí pasa es que, supongamos que empezamos acá, en el ventrículo derecho, y tenemos sangre con CO2, que proviene de los tejidos que hicieron respiración celular, ¿ya? Tiene CO2. Para poder oxigenar nuevamente esta sangre y que el CO2 se pueda eliminar mediante la respiración, estos tienen que pasar hacia los pulmones. ¿Cómo van a pasar hacia los pulmones? Esta sangre tiene que subir hacia las arterias pulmonares, que son las de acá. Para que suba necesitan presión alta, mediante la contracción. ¿Ya? Por eso los ventrículos están relacionados con la presión alta. Como van hacia las arterias son las que van a transportar sangre con mayor presión, ¿cierto? Porque vinieron directamente desde los ventrículos, donde venía la presión más alta. Entonces, las arterias llevaron la sangre hacia los pulmones, llegaron a los pulmones y llegan a los capilares en donde van a tener un intercambio gaseoso. Van a dejar el CO2 para que se pueda eliminar y van a unirse a un oxígeno para formar la sangre oxigenada. Ahí en los capilares bajó un poquito la presión, porque son otros vasos sanguíneos, y a medida que van pasando los vasos sanguíneos, disminuye la presión. Luego de que hayan hecho este intercambio de gases, la sangre, que ya tiene oxígeno, va de nuevo al corazón, pero por las venas pulmonares, que son estas dos rojitas de aquí y estas dos rojitas de aquí. Y llegan a la aurícula izquierda. La aurícula no necesita una presión alta. ¿Por qué? Porque la sangre va a bajar, entonces no necesita mucho esfuerzo para que llegue hacia el ventrículo. Entonces se abre esta válvula y llega al ventrículo. Este ventrículo, que contiene sangre que tiene oxígeno, tiene que enviar la sangre hacia el resto de los tejidos. ¿Cómo lo hace? Se va a contraer para generar una alta presión y expulsar la sangre hacia la aorta, que es esta arteria de acá. Y esta arteria es la que envía la sangre hacia las otras arterias para que lleguen a los tejidos. Cuando llegan a los tejidos, la sangre que tenía oxígeno va a intercambiar ese oxígeno por el CO2 gracias a la respiración celular. Cuando la sangre ya tiene el CO2 en los capilares, va hacia las venas y las venas transportan esta sangre con CO2 hacia el corazón. Estas son las venitas, la aquí, la inferior y la superior. Entonces la sangre entra acá a la aurícula derecha y desde la aurícula derecha llega al ventrículo derecho. Para llegar al ventrículo no necesita mucho esfuerzo, no necesita mucha presión, así que aquí la presión es más baja. ¿Ya? Por eso tenemos que recordar que ambas aurículas, como envían la sangre hacia abajo, no necesitan mucha presión. Pero los ventrículos, como tienen que enviar la sangre hacia arriba, se tienen que contraer generando presión alta. ¿Se entendió por qué las arterias tienen mayor presión que los capilares y que las venas? Y se entendió también cómo las partes del corazón, cómo va funcionando este ciclo. Ya, si tienen otra pregunta, pueden hacerla porque igual queda harto rato, como siempre. Ya, a ver, ¿qué más se puede decir? Bueno, cuando se contraen los ventrículos, el sístole. Cuando se relaja, diástole. Y a partir de esto se ve lo de la presión sanguínea. Sí, va a ser lista al principio, pero si no hay ninguna otra pregunta, la voy a pasar de nuevo, porque la pasé al principio y al final. Y eso. A ver si puedo pasar la lista como aquí mismo. Ah, creo que sí. Ya voy a dejar ahí el power. Si tienen alguna otra pregunta,
o algún comentario, cualquier cosa. Hay alguien que se llama Esteban, pero no tiene el apellido, así que puede ponerse el apellido, por favor, porque no sé si hay otro Esteban. Oh. Ya, a ver. Aprovechando que hay algo de tiempo, ¿cómo en qué parte llegaron? A ver si puedo repetirlo. Yo llegué justo cuando estaba hablando como de las partes del corazón, así que me perdí como todo el inicio de lo que había dicho. Ya, entonces voy a repetir lo de antes, que es lo de la sangre. Ya, antes de lo que vimos en el corazón estaba la sangre, ya que es un componente muy importante del sistema circulatorio. Y este es un tejido que está en estado líquido y transporta los nutrientes, transporta los gases que son el dióxido de carbono y el oxígeno, transporta los desechos, las hormonas, también regula la temperatura corporal, el pH, el equilibrio osmótico, o sea, la cantidad de agua y sales que hay, y también nos protege de los patógenos. La sangre está compuesta por el plasma, está compuesta por leucocitos, trombocitos y eritrocitos. Como podemos ver aquí, la mayoría de la composición de la sangre es el plasma, ya es que es como más o menos un 55%, por ahí. Un poquito está compuesto por leucocitos y trombocitos, y el resto, que es como el 40% más o menos, son los eritrocitos. El plasma, que vendría siendo como la mayor parte de la sangre, es el componente líquido, ¿ya? Y esto es porque está compuesto por un 90% de agua, y el resto son iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases. Los iones pueden ser los electrolitos, como por ejemplo el sodio, el calcio o el potasio. También pueden ser el fosfato o el sulfato. Los gases son también el dióxido de carbono y el oxígeno, solamente que se encuentran en menor cantidad que en los eritrocitos. Y en el caso del dióxido de carbono se encuentra en forma de bicarbonato. Y dentro de las proteínas encontramos, por ejemplo, las que participan en la coagulación sanguínea. Los eritrocitos, que también se pueden conocer como glóbulos rojos, son unas células que transportan oxígeno y dióxido de carbono. ¿Ya? Y lo importante aquí es que ellos no presentan núcleo ni mitocondrias, para que sí puedan portar mayor cantidad de oxígeno. Porque tenemos que recordar que las mitocondrias consumen oxígeno para poder formar ATP. Y la idea aquí es que lleven la mayor cantidad de oxígeno, por eso no tienen mitocondrias. Y lo mismo con el núcleo, ya que el núcleo igual es un organelo que ocupa bastante espacio. Los glóbulos rojos duran más o menos entre 100 y 120 días, después ya se cambian. Y en su interior encontramos una proteína que se llama hemoglobina. Y ahí esta hemoglobina es la que se une al oxígeno o al dióxido de carbono. Y también esta tiene afinidad con el monóxido de carbono, ¿ya? Que tiene mayor afinidad que el oxígeno, significa que se necesita menos cantidad para que este como que se llene. Eso. Y bueno, como dato freak, existen algunas enfermedades de los eritrocitos, que por ejemplo la anemia falciforme, en donde los eritrocitos en vez de tener forma como de disco, tienen una forma como de media luna. Y ahí, al tener esa forma, como que empieza a hacerse un tapón en los vasos sanguíneos. Ya eso es como un dato extra. Los leucocitos son otro tipo de células, pero estas son de mayor tamaño y sí tienen núcleo y sí tienen mitocondrias. Y estas participan en la respuesta inmunitaria. Como podemos ver acá hay un leucocito que está persiguiendo a una bacteria para poder defender al organismo. Existen los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos tienen gránulos en su interior y los agranulocitos no los tienen. Dentro de los granulocitos encontramos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y dentro de los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos.
Y esto de los leucocitos lo van a ver a mayor detalle cuando veamos el sistema inmune o inmunidad, creo que se llama la unidad, para ver cómo participan cada uno de ellos. Creo que preguntaron algo. Eso lo van a ver también cuando en el sistema inmune. Lo importante aquí es que ellos nos protegen de los patógenos, ¿ya? Porque ya eso es como muy, muy específico. Y no he estudiado así como tan específico los leucocitos aún, porque se lo voy a estudiar para inmunidad. ¿Ya? Eso, tienen que saber de los leucocitos. De los trombocitos, estos son fragmentos que provienen de una célula, no son una célula en sí misma, y participan en la coagulación sanguínea. ¿Para qué? Para que no haya una pérdida excesiva de sangre. Y estos, junto a una proteína llamada fibrina, forman lo que es la costra para que ya no siga saliendo sangre del organismo. ¿Cómo se producen las células sanguíneas? Todas se forman en la médula ósea roja. Aquí se encuentran células madre o células troncales hematopoyéticas. Y estas al dividirse forman una célula madre hematopoyética igual que la original y otra que es mieloide o linfoide. Y dependiendo de cuál sea esta, van a formar distintas células sanguíneas. En el caso de la mieloide, forma los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, algunos tipos de células, los leucocitos, que son los basófilos, neutrófilos, eosinófilos y miocitos, y forman también los megacariocitos, que son los que desprenden las plaquetas, que son sus fragmentitos. Y en el caso de que la célula madre hematopoyética forme la linfoide, va a formar finalmente las natural killer o los linfocitos. ¿Ya? Y los vasos sanguíneos, que creo que eso es lo único que viene antes del corazón, que son estructuras que permiten la circulación sistémica y la pulmonar. La circulación sistémica es el transporte de la sangre desde el corazón hacia los tejidos o desde los tejidos hacia el corazón. Y la pulmonar, desde el corazón a los pulmones o pulmones al corazón. Los vasos sanguíneos que existen son las arterias, las venas y los capilares. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia los pulmones o desde el corazón hacia los tejidos. Las venas, por el contrario, conducen la sangre desde los tejidos hacia el corazón o desde los pulmones hacia el corazón. Y los capilares son unos vasos sanguíneos de menor diámetro que permiten el intercambio de sustancias, como por ejemplo el intercambio del O2 con el CO2. Eso, y en algunos casos pueden encontrar las arterias como arteriolas o venas como vénulas, porque son estas mismas pero de menor diámetro. Eso, antes del corazón. No sé si tiene